Bien, un cordial saludo, estimados participantes del curso de Excel básico. Estamos hoy 31 de marzo del año 2020 en nuestra tercera sesión online para aclarar las dudas que tengan relacionadas al desarrollo del curso. En este momento se está activando ya en la plataforma todo lo relacionado al quinto, sexto y séptimo tema. Con relación a estos temas, le puedo adelantar que en el caso del módulo 5 está relacionado directamente con las fórmulas, datos y personalización de páginas. En este bloque que se está habilitando a partir del día de hoy, allí podemos encontrar cómo se manejan todas las fórmulas, algunas funciones que se han definido, funciones relacionadas a operaciones matemáticas. Tenemos también algunas funciones aritméticas, funciones de texto y otras funciones relacionadas a lo que sería el uso del Excel básico. En este número 5, en este módulo número 5, van a encontrar entonces estos apartados. Luego en el módulo 6, dentro del aula virtual, van a encontrar el manejo de datos en una hoja de cálculo. Allí van a poder ustedes comprobar cómo pueden obtener o importar, en este caso, datos de archivos en formato tipo texto. Allí van a poder entonces hacer este proceso y una vez importados los datos van a poder visualizar cómo se ordenan y cómo se filtran los datos en los rangos de datos. Recuerden que estamos trabajando con rango de datos y con tablas. También vamos a poder visualizar cómo convertir un texto en columnas. Estas herramientas le van a permitir a ustedes poder obtener, digamos, la mayor sutileza dentro del aspecto del manejo de los datos, de manera que sea bastante cómodo, bastante flexible y no estemos restringidos única y exclusivamente a los datos que están en formato PDF o están en formato imagen, es decir, podemos hacer uso de los formatos textos, es decir, que ahora podemos descargar toda esa información de los diferentes sitios web. O el séptimo módulo y último módulo que está habilitado a partir de este momento en el aula virtual se relaciona con la configuración de la página en una hoja de cálculo. Allí van ustedes a poder visualizar cómo imprimir los títulos en una hoja de cálculo, cómo hacer los ajustes dentro de la escala de impresión, cómo crear, digamos, todo el entorno de trabajo y el área de impresión para que no nos suceda lo que siempre por lo general sucede. Hacemos una excelente hoja de cálculo, mandamos a la impresora y cuando sale aquel papelero en la impresora salen 4, 5, 6 páginas. Y resulta que nuestro rango de datos no es sino de una sola hoja tamaño carta. Y es porque muchas veces nos confiamos que Excel se maneja la impresión muy similar a un procesador de palabras. ¿Qué hace el procesador de palabras? Está la visualización de una sola página, mandamos a imprimir y eso es lo que sale reflejado en la impresora. Sin embargo, en Excel no. Excel hay que tener muchísimo cuidado y por ello es importante este módulo 7 para que vean todas las herramientas que tienen a disposición y que van a configurar previo a la impresión del documento. En este momento le doy la bienvenida a Valentina y a María Mercedes que se están conectando. Entonces, yo recién acababa de comenzar, estaba hablando que a partir de hoy ya tienen activado los módulos de contenido número 5, 6 y 7. Y también se activa el enunciado de la segunda tarea que va a estar disponible para entregarla hasta la próxima semana. Recuerden que nosotros vamos a estar cerrando el curso la próxima semana, el día lunes 6 de abril. Estaríamos cerrando nosotros la actividad, fecha de la cual es la fecha tope para la entrega de las dos tareas. Voy en este momento a compartir mi pantalla rápidamente para entonces poder conversar con ustedes un tema relacionado a estas tareas que estamos nosotros teniendo por acá el día de hoy. Fíjense, la tarea de la semana pasada, o la que se activó a partir de la semana pasada, por un tema de velocidad de conexión, voy a dejar de compartir el video, pero voy a continuar con el audio activo. De todas formas, voy a activar por acá el chat por si acaso cualquiera de ustedes necesita
hacer alguna pregunta, la pueden ir dejando por el chat de acá de la herramienta y yo poder ir atendiendo. Bien, este era entonces el enunciado que revisamos la semana pasada. No me voy a detener mucho acá, solamente para mencionarles que de este enunciado es importante que ustedes tomen en consideración la aplicación de las fórmulas y funciones que está disponible a partir de esta semana. Porque les mencionaba la semana anterior que la idea es que el presupuesto haga cálculos sistematizados, es decir, que en función al cambio de las cantidades precio unitario, el presupuesto esté en la capacidad de cambiar el subtotal, el impuesto y el total general. ¿Cuál es la otra tarea que se está activando para el día de hoy? La segunda tarea que se está activando para el día de hoy es esta y es bastante sencilla. Lo importante es que aprendan a manejar la herramienta para la configuración de la impresión de la hoja. Allí lo que se le está pidiendo es que en ese presupuesto que elaboraron y que entregaron o que van a entregar como actividad 1, la orientación de la hoja debe estar en formato vertical. Luego, importante que la impresión esté en una sola página, que sea tamaño carta la configuración de esa impresión. Luego es importante que personalicen el encabezado y el pie de página con al menos 2 elementos. ¿Cuáles son los 2 elementos? Ya lo van a poder ustedes visualizar, que allí podemos incorporar la fecha, la hora, el título del archivo, el nombre del autor, la ruta de la ubicación del archivo. Podemos incluso insertar alguna imagen que tengamos allí dentro de nuestro computador. Es decir, podemos trabajar con varios elementos. Lo interesante acá es que se les pide que incorporen 2 elementos en el encabezado de esa hoja de cálculo y 2 elementos en el pie de página. Pero ojo, utilizando la herramienta relacionada a la configuración de página para encabezado y pie de página. Y por último, generar la impresión como un archivo en formato PDF. Esto también es importante que lo tengan en cuenta porque ese va a ser el formato con el que van a entregar ustedes esta tarea. Voy a dejar de compartir en este momento mi ventana para volver nuevamente para acá. Y me gustaría aclarar, o voy en este caso a compartir ahora mi hoja de cálculo. Es un poco para conversar algo relacionado a las funciones. En este caso yo he preparado un rango de datos. Fíjense la diferencia entre un rango de datos y una tabla. En este caso voy a duplicar la hoja. Para duplicar la hoja, recuerden que hay una forma bien práctica que es botón secundario del mouse. Aquí le dicen mover o copiar con la opción que aparece allí. Le dicen crear una copia y si desean esa copia, al final de la hoja simplemente le dicen mover al final. Hacemos clic en aceptar y miren cómo se creó la copia. Esta copia yo lo voy a llamar tabla. Este contenido estaba allí reflejado y quiero, digamos, pasearlo rápidamente. ¿Cuál es la ventaja de la tabla? En este caso voy a seleccionar todo el rango de datos. Seleccionando el rango de datos, yo tengo 3 posibles formas donde crear la tabla. Desde el primer sitio es en la cinta de inicio, en el grupo de estilos, en el icono dar formato como tabla. Ustedes pueden aplicar cualquiera de estas combinaciones de colores o estilos para convertir nuestro rango en tabla. Un segundo método es ir directamente a la cinta de insertar e inmediatamente ustedes van al icono que se llama tabla. Cuando hacen clic allí, se despliega esta ventana que les pregunta si desean convertir ese rango de datos en una tabla. Otra de las formas es utilizando el atajo de teclado. ¿Cómo es eso? En este caso, seleccionando nuestro rango de datos, presionamos Control T o Control Q. Cualquiera de las 2 letras es permitidas para la creación de la tabla. En este caso voy a utilizar Control T, me da la misma ventana, le digo aceptar y miren cómo inmediatamente podemos visualizar varios cambios en este rango de datos. ¿Cuáles son esos cambios que podemos nosotros visualizar? Observen que acá inmediatamente se nos despliega una serie de iconos en la parte superior. Estos iconos son los llamados filtros. Otro elemento, miren cómo la tabla tomó un color. Previamente el rango no tenía colores, pero en la tabla miren cómo ella toma un color. Y este color igual puede ser cambiado. Lo importante es que desde acá nosotros podemos de una vez comenzar a disfrutar de las bondades de la tabla. ¿Cuáles son esas bondades? Que yo puedo, por ejemplo, filtrar
voy a hacer clic acá en el filtro y quiero visualizar únicamente las personas, casados y viudos. Le doy a aceptar y miren cómo el rango de datos se contrae. Esto no quiere decir que eliminamos los datos relacionados a lo que es el resto de las personas que no cumplen con esta condición, sino que se ocultó la celda. Miren que acá en el nombre de fila, yo puedo observar que hay un salto y es porque solamente está visualizando las filas que contienen la información que cumple con este criterio. Importante, ¿cómo sé que el rango está filtrado? Porque miren cómo se activa inmediatamente un embudo, una especie de icono de embudo. Yo hago clic allí, puedo decirle borrar filtro o también seleccionar todo. Voy a optar por esta de borrar filtro. Miren cómo vuelvo a visualizar mis datos. En el caso del listado, ya lo vamos a ver allí, cómo podemos activar un filtro para el rango de datos. Ustedes lo van a ver en el material de apoyo. En esta parte no me quiero adelantar. Hablé de la tabla porque justamente la tabla es algo que ya ustedes tuvieron que haber revisado en esta semana. Otra de las ventajas que nos permite la tabla. Observen que yo voy a colocar acá total. ¿Y qué voy a hacer? Voy a colocar algo llamado prima. Voy a asignarle un monto único para todas las personas. Voy en este caso a colocarle un formato de moneda. Fíjense que hay un atajo de teclado que es Control Shift y la tecla 4. Control Shift más la tecla número 4, del número 4, donde está el dólar, él me va a aplicar inmediatamente un formato de moneda de la región que esté configurado el computador. Si yo coloco una columna de total, miren cómo inmediatamente la finalización de la tabla se va ampliando, por lo cual esto me da una ventaja competitiva que yo no tengo por qué estar aplicando en el formato cada vez que agrego una columna. Y otra de las ventajas, como ya ustedes pudieron observar, de las referencias de celda, si yo selecciono este elemento, miren que ahora no se llama I2, como la referencia lo indica, sino que dice @sueldo. Si coloco el símbolo de más y selecciono el otro elemento, miren cómo, sin necesidad de yo hacer copiar, pegar, la tabla me permite a mí replicar o toma todo el formato de lo que sería la fórmula. Esta es una de las ventajas que tiene la herramienta de tabla. Adicionalmente, cuando estamos trabajando con la tabla, se activa una herramienta de tabla en la pestaña de diseño, con la cual yo puedo interactuar y puedo comenzar no solamente en cambiar el estilo de la tabla, sino que también puedo agregar una fila de totales. Y observen que esta fila de totales que se agregó justamente al final de la estructura, yo puedo decirle quiero suma, quiero el valor más bajo, quiero ver el valor promedio, quiero ver una cuenta de cuántos elementos hay allí. Es decir, que podemos trabajar con esta información. Vamos rápidamente a darle solamente un adelanto de lo que van a encontrar en la parte de las fórmulas. Para poder insertar una fórmula y una función, Excel tiene más de 460 funciones en su librería. ¿Dónde la vamos a encontrar? En la cinta de fórmulas, biblioteca de funciones. Allí vamos a tener grupo de funciones lógicas, búsqueda y referencia, matemáticas y trigonométricas, fecha y hora, texto, financieras. Y dentro del grupo de más funciones tenemos las de estadísticas, la de ingeniería, las de cubo, información, compatibilidad, web y otra que van a ver en Excel avanzado, que es a partir de este icono insertar función. Hay un grupo que se llama funciones de bases de datos que la vamos a encontrar justamente por acá. Entonces, en este curso de Excel básico vamos a interactuar con las funciones específicamente las de texto, fecha y hora, matemáticas y trigonométricas y algunas estadísticas. ¿Okay? Entonces, lo importante cuando vayamos a insertar una función, supongamos que yo deseo hacer la sumatoria de todos estos sueldos. Yo me ubico en la celda donde deseo observar o deseo insertar esa función. Si yo me sé de memoria la función, yo simplemente coloco el símbolo de igual. Importante siempre, antes de iniciar una fórmula o insertar una función, coloquen siempre el símbolo del igual. Eviten colocar el símbolo de más. Yo sé que en el teclado el símbolo de más está más accesible. Sin embargo, si están trabajando con números negativos, es posible que al utilizar el símbolo de más estén cambiando el símbolo del resultado, por lo cual siempre es recomendable el símbolo de igual. Entonces, repito, si yo me sé el nombre de la función, hay una función que se llama suma, yo voy a incorporar la función suma. Fíjense que yo al apenas escribir la palabra suma,
se crea una lista desplegable. Si yo me puedo posicionar con el mouse, voy bajando y yo selecciono la función que yo deseo se incorpore. Cuando yo la selecciono, le doy doble clic. Miren cómo él inmediatamente crea la estructura. ¿Cómo crea la estructura? Me coloca el símbolo del paréntesis e inmediatamente me crea una ayuda. ¿Cuál es la ayuda? La ayuda es que me dice cuál es la estructura que debo seguir. Él me dice que acá que yo puedo colocar varios números. Observen que la separación entre un argumento y otro, es decir, que todo lo que están entre paréntesis se llaman argumentos. La separación entre cada uno de ellos, porque estamos hablando del Excel en español, está separado por un punto y coma. Si estuviéramos hablando del idioma inglés, la separación entre un argumento y otro es la coma simple. Cuando ustedes vean los corchetes en uno de los argumentos, quiere decir que es opcional. ¿Cuál es el requisito obligatorio? Al menos un número, y ese número puede estar referenciado. En este caso voy a hacer la selección de un rango continuo. Hago clic en el primer elemento sin soltar el botón izquierdo del mouse. Miren cómo yo voy creando la estructura que él va a hacer la sumatoria desde la celda I2 hasta la celda I11. Cierro paréntesis, le aplico el Enter y recuerden que cuando se les muestre de esta manera la hoja de cálculo es porque no hay suficiente espacio para poder desplegar el valor, por lo cual me ubico en el límite entre una columna y otra, hago doble clic para que él se autoajuste de acuerdo al ancho del valor que tengo allí reflejado. Y miren cómo yo tengo una sumatoria. Supongamos que yo no me sé el nombre de la función y yo quiero buscar dentro de las funciones matemáticas y trigonométricas cuál es la que me permite a mí sumar todos estos elementos. O directamente a la cinta de fórmulas, grupo biblioteca de funciones, tengo que estar muy claro de cuál es el grupo de estas funciones y voy alfabéticamente a la que sería nuestra función de suma. Hago clic en suma. Miren cómo inmediatamente acá la función o esta ventana, el asistente para la creación de la función, me sugiere cuál es el rango que él debe sumar. Si yo no estoy de acuerdo, yo simplemente hago clic en la tecla o presiono la tecla delete o borrar, suprimir y borro el contenido. Siempre que ustedes vean este icono que está acá en cualquiera de las herramientas de Excel, quiere decir que yo puedo crear una referencia a una celda, es decir, que no necesariamente no tengo que colocar el valor directo. ¿Qué es el valor directo? Que yo coloque el valor de 3 y que yo en el número siguiente coloque el 4. Eso me da resultado 7. La idea es trabajar referenciado, no con valores directos. Yo puedo hacer clic en este icono y miren que él me brinda la posibilidad de seleccionar, una vez seleccionado el rango, hago clic nuevamente o presiono la tecla Enter y vuelvo nuevamente a mi asistente para la creación de la función. ¿Cuál es la ventaja de este asistente? Este asistente les va a permitir una ayuda en la cual les dice a qué se refiere cada uno de los argumentos. Miren cómo está acá la explicación detallada e incluso les permite visualizar un resultado de la función. Hago clic en aceptar y tengo el resultado. Si de pronto ustedes escriben la función suma, aquí yo puedo presionar la tecla tabulador para autocompletar si no es que no quiero utilizar el mouse. Al presionar la tecla tabulador, recuerden que la tecla tabulador es la que está del lado izquierdo de la letra Q, que tiene la flecha a la izquierda y flecha a la derecha, él autocompleta la función. Si de pronto yo en este punto deseo volver al asistente, yo tengo la alternativa en la barra de fórmulas, ir a este icono que se llama insertar función o F sub X, hago clic con el mouse y miren cómo inmediatamente él trae la estructura del asistente, el cual me va a permitir a mí no solamente visual, a nivel visual, hacer digamos, un mejor trabajo, sino que me permite tener una ayuda de qué corresponde cada uno de los argumentos que vamos a trabajar allí. Quise explicarle rápidamente esta estructura de cómo manejar las funciones, justamente para que veamos las diferentes alternativas. Voy en este momento a dejar de compartir mi ventana, voy a compartir nuevamente el video. Y bien, deseo preguntarte, María Mercedes, Valentina, si tienen alguna duda con relación a esta explicación. Fue bien breve, igual esto se puede detallar con más detenimiento en lo que sería, digamos, los videos que ustedes van a poder visualizar a partir de hoy que se ha activado dentro de la plataforma. También quería saber si tienen alguna pregunta con relación a la tarea.
Ok, María Mercedes, creo que tienes dificultades con el micrófono de tu equipo. ¿Puedes colocar, por favor, la pregunta en el chat? Ok, María Mercedes, creo que tienes un problemilla ahí que también se presentó la semana pasada con con tu micrófono, pero te invito a que puedas utilizar el chat. Recuerda que tienes en la parte inferior una cinta donde hay un icono que se llama chatear y eso te despliega un menú del lado derecho para que puedas formular allí tu pregunta. Lo mismo para ti, Valentina, como podemos interactuar con el chat, pudieran ir dejando las preguntas acá en el chat del grupo para entonces poder atender a las interrogantes que tienen en este momento. Bien, lo importante entonces acá es, ajá, vamos a ver, Valentina dice la explicación clara, muchas gracias, mi inquietud es la siguiente, estoy trabajando en desarrollar la actividad orientada a mi profesión. Yo soy fisioterapeuta y no suelo realizar presupuestos como el solicitado. Quisiera saber si puedo ejecutar un formato que me sirva en el consultorio. Estaba pensando en desarrollar los siguientes puntos, haciendo la suposición que un paciente me solicita un esquema de tratamiento, podría calcular los costos por número de tratamientos y según la patología se requiere algún vendaje, su costo adicional. La otra idea que tengo sería que usaría en mi día a día realizar un formato para controlar la asistencia de cada paciente y el tipo de tratamiento que necesitan, ya que en el consultorio abarcamos la atención de pacientes neurológicos, oncológicos y del área traumatológica. Sí, Valentina, no hay problema que pudieras hacer, digamos, voy a hacer una excepción bien interesante porque la idea es que ustedes puedan aprovechar el curso en su aplicación profesional y no restringirnos única y exclusivamente a que debe cumplir a cabalidad con la tarea única y exclusivamente como está planteada. Me parece bien interesante el planteamiento que nos haces y perfectamente es viable que puedas hacer ese ajuste. A la luz de esta pregunta, Valentina, y también María Mercedes, voy a permitirme rápidamente, porque ya nos quedan pocos minutos en esta sesión, voy a permitirme compartir rápidamente una ventana, un poco para que puedan ver qué es lo que se busca dentro del presupuesto. Voy a, como siempre, detener un momento la visualización de la cámara, pero acá tenemos entonces la información. Fíjense que este formato del presupuesto, lo que buscamos es identificar la institución que emite el presupuesto, en este caso, como el caso de Valentina, que va a ser algo bien interesante, incluso yo diría que está bastante elevado el nivel para lo que necesitamos, pero perfectamente lo puedes hacer. La idea es que tengamos el espacio con la finalidad de que la persona pueda vaciar la información así como la estoy haciendo yo acá. Aquí vamos a colocar la dirección, vamos a colocar un correo electrónico. Fíjense que acá lo que se permite es que el usuario o la persona pueda hacer uso del formato e incluso pueda cambiar la fecha del presupuesto. Inmediatamente, acá se puede trabajar la cantidad de elementos. Interesante acá con la fecha. Fíjense que yo he colocado una fecha directa, pero también podemos hacer uso de algunas funciones de fecha y hora que están también previstas en el curso y lo van a poder visualizar en la explicación. Hay una función que no requiere argumentos, que quiere decir eso, que no necesita tener ninguna información entre paréntesis. Es la función hoy. Presiono la tecla Enter y miren cómo él inmediatamente me trae la fecha del día de hoy. El otro elemento es la sistematización. Les comentaba que si yo, por ejemplo, quiero colocar acá un teclado en español, miren cómo inmediatamente este valor se modifica. Si de pronto el teclado vale son 200.000 bolívares y no 90.000, coloco el valor y miren cómo él hace el cálculo automático. Esto es lo que estamos buscando justamente con el presupuesto, que ustedes tengan una herramienta de sistematización de procesos, en este caso, del presupuesto, pero en el caso de Valentina vamos a aceptar la propuesta que nos hiciste y lo que buscamos es esto, que tengas esas fórmulas y esas funciones allí plasmadas dentro de el presupuesto. Fíjense que acá usamos una función llamada producto que ustedes la van a visualizar allí. También pudimos haber multiplicado las dos celdas. ¿Cómo es eso? Con una referencia de celda, simplemente selecciono esta celda, coloco el asterisco y selecciono la celda del precio unitario. Le doy enter y miren cómo hace el cálculo.
sea, hay dos maneras de hacerlo, con referencias a celdas o utilizando funciones con referencias a celdas. Observen lo interesante acá del impuesto que se aplica del producto de la aplicación de este valor por este valor. Ustedes dicen, bueno, pero ¿y cómo multiplicamos este valor acá si están escritos en letras? Si nos posicionamos sobre esta celda, observen que no hay letras. ¿Por qué no hay letras? Porque manejamos esta celda como un formato de celda. Si presionamos control más la tecla 1, podemos visualizar rápidamente cómo el formato de la celda nos permite indicar que se colocó entre comillas la palabra IVA. Se colocó 0% y se cerró el paréntesis y se colocó los dos puntos para finalizar. Entonces, esta estructura que nos permite a nosotros, nos permite poner en práctica todo lo que hemos visualizado allí en el ejercicio. Incluso fíjense que yo puedo cambiar y de pronto el IVA cambia 20%, solo coloco el 20, le doy enter y él hace el recálculo automático. Un área de observaciones. Y finalmente, la vigencia. Miren que acá yo le estoy colocando vigencia de 5 días, pero si yo le digo que son 2 días de vigencia del presupuesto, miren cómo inmediatamente él puede hacer el cambio dentro del formato. ¿Okay? Es decir, que esto que está acá calculado, inmediatamente puede hacer el cambio. Vamos a visualizar acá, formato de celda. Fíjense que acá hay un ajuste que tenemos que colocar, es el 0 para que él haga el cálculo. Aceptar. Tiene que yo coloco 3 días. Miren cómo recalcula. Si le coloco un solo día de la vigencia, dice que vence el 1 de abril, que es el día de mañana. Entonces, esta es la idea, que ustedes puedan aplicar todas las fórmulas y funciones que hemos podido observar allí dentro del curso para que tengan su formato, porque a fin de cuentas lo que buscamos es que ustedes apliquen el Excel en su área de profesión y que lo apliquen dentro de su emprendimiento. ¿Alguna otra pregunta que tengan por allí pendiente, María Mercedes y Valentina? Recuerden que toda esta transmisión que estamos haciendo, ustedes pueden volver a visualizarlo un tiempo después, una media hora después que terminemos. Ya nos está informando el personal del Instituto AR de apoyo tecnológico que nos queda 1 minuto para culminar. Entonces, vamos a dejar pendiente si hay preguntas, en este caso adicionales de parte de Valentina, y si hay preguntas de María Mercedes. Recuerden que tenemos en la plataforma tecnológica el área del foro donde pueden hacer preguntas y tenemos allí también el mensajero privado. Recuerden entonces, reitero que esta transmisión va a estar disponible una media hora posterior a la finalización de esta actividad para que puedan visualizar y puedan ver nuevamente la transmisión. Gracias a ustedes, gracias a ti, Valentina. Vamos entonces a trabajar con el curso. Y bueno, cualquier pregunta, cualquier duda adicional, estaríamos allí trabajando directamente. Dice allí que en otra sesión nos dijiste para copiar hojas, podíamos hacerlo poniendo el signo igual más el nombre de la hoja. Lo he intentado. El símbolo del igual es para iniciar una función y una fórmula. Para copiar una hoja, se utiliza el botón secundario del mouse o también la tecla control más el botón primario del mouse. El símbolo del igual se utiliza para crear referencias o fórmulas. ¿Ok? De todas formas, quien hizo esta pregunta por acá, que fue María Mercedes, recuerda que te puedo aclarar este tema si aún quedan dudas a través del foro de discusión. ¿Okay? Recuerda que busca y refresca un poco los videos de cómo crear referencias a celdas o referencias a hojas. ¿Okay? Allí para entonces poder visualizar esto, porque el símbolo del igual, cuando se crea una referencia a una celda, no copia el valor, sino lo que hace es referenciar. No sé si el personal de soporte me permite solo 2 minutos para compartir la ventana para aclararle esto rápidamente a nuestra compañera. Perfecto, si me lo están permitiendo, entonces voy a compartir para que María Mercedes no se vaya con esta duda por allí, este interrogante. Voy a compartir rápidamente mi hoja rango, voy a dejar de compartir el video. Entonces, fíjense, lo que les mencionaba en la clase pasada es que si yo tomo una celda y digo que esta celda va a ser igual a esta celda que está acá, miren que estoy creando una referencia a celda, no estoy copiando el valor de la celda. ¿Ok? Repito entonces, coloco el símbolo del igual y con el mouse me voy directamente a posicionarme sobre la celda que deseo
extraer su valor, hago clic en la celda, miren que garantizo que está haciendo referencia a la celda D3. Presiono la tecla de Enter y miren cómo automáticamente me traigo el valor. Cuando yo hago un cambio en este valor, por ejemplo, voy a colocar solamente la letra F, miren cómo el resultado se ve reflejado. Es muy distinto a copiar la celda. Si yo copio la celda con botón secundario, copiar, pego por acá, con botón secundario, pegar o también con control V o control V pequeña, fíjense que si yo cambio por acá a F, esta celda no se va a ver reflejado su cambio. ¿Por qué? Porque yo copié el valor y lo pegué en otra celda, a diferencia de esta que está referenciada. Es decir, él está apuntando y me está diciendo, en esta celda vas a colocar el valor igual a la celda D3. Por lo cual yo voy a escribir femenino, miren que hago clic en Enter, presiono Enter y miren cómo me refleja su valor. Cuando hablamos de copiar una hoja, ¿okay? Hablamos de botón secundario, mover o copiar, a menos que lo que queramos hacer, como lo hicimos la vez pasada, creo una nueva hoja. ¿Y qué voy a hacer en este caso? Voy a tomar la hoja y voy a decirle, que creo que esto fue la duda de María Mercedes, hago clic, coloco igual, voy al listado, selecciono nombre, le doy Enter y miren cómo tengo allí el valor, selecciono, despliego hacia abajo y me traigo la lista completa. Lo que hay que estar muy pendiente es que si yo, por ejemplo, acá cambio y le coloco nombres, miren cómo la hoja que creé nueva tiene el valor nombres. Muy diferente a lo que hice hoy. Hoy no creé referencias, simplemente tomé la hoja listado, mover o copiar, mover al final, crear una copia, y esta copia, fíjense que si yo modifico acá y vuelvo a poner nombre, ¿qué va a suceder acá? Que en la hoja que copie completamente, él va a mantener su valor porque son valores directos. Pero la hoja 2, miren cómo sí se adapta a los cambios que yo le haga a la hoja. ¿Ok? O sea, esa es la diferencia entre copiar o hacer este proceso de crear referencias. Muy bien. María Mercedes, ¿te quedó claro el punto por el cual preguntaste? Rápidamente, porque ya más bien nos dieron minutos adicionales el personal de soporte para entonces ya cerrar este punto y este interrogante que tenías por allí. No quise dejarlo pasar y muchísimas gracias al personal de soporte técnico que nos acompañó la tarde de hoy, en especial la profesora Marisol Ramírez, quien está por allí en la plataforma tecnológica. Excelente, sí está claro. Muchísimas gracias. Bien, entonces bueno, me despido. Recuerden que estamos trabajando allí. Tenemos la próxima sesión. Se me olvidaba la invitación. La próxima sesión la tenemos este viernes 3 de abril a las 6 de la tarde para tener nuestra cuarta y última sesión de preguntas y dudas. Entonces revisen todo el material con detenimiento, recuerden ver los videos, traten la posibilidad de hacer el ejercicio, replicar eso que ven en el video en sus computadoras para que vayan nutriendo y vayan perfeccionando el uso del Excel básico y todas esas funciones que han ido aprendiendo. Y nos vemos entonces allí. Cualquier pregunta, cualquier duda, voy a estar disponible directamente a través de lo que sería el mensajero privado o el foro de discusión. Bien, me despido entonces. Muchísimas gracias al personal de soporte del Instituto AR. Muchísimas gracias María Mercedes. Muchísimas gracias Valentina. Deseo que tengan una feliz noche y nos estamos comunicando a través del aula virtual.